Ya comienza Diversidad al Viento. Una manera de pensarte como parte de la naturaleza. Por AM 1240, Radio Universidad. Hoy comenzamos con un nuevo programa en Radio Universidad llamado Diversidad al Viento. La idea es, en esta media hora, comenzar un camino en el cual nos reencontraremos con la naturaleza, como una forma de encontrarnos a nosotros mismos. Para eso, vamos a contactarnos con personas que han investigado y trabajado sobre diferentes temas referidos a la naturaleza, que nos ayudarán a comprender distintos conceptos. Vamos a viajar en el tiempo para ver cómo era la naturaleza en ese entonces, la relación del hombre con ella, y ver qué cosas cambiaron, qué cosas quedaron igual. Pero no solamente vamos a hablar de las personas las personas que trabajan para eso, sino que también la naturaleza ha sido la musa inspiradora de muchos artistas. Nosotros vamos a contar historias y vamos a escuchar música. Además existen mitos en los que vamos a tratar de buscarle su explicación científica. Y en este camino del reencuentro con la naturaleza vamos a intentar tener en cuenta diferentes miradas, para tratar de comprender las distintas relaciones complejas que existen, de las cuales todos somos parte. Vamos a invitar a los oyentes a participar y a ejercitar la observación en su entorno natural, pero en todos los sentidos. Así, conociéndolo y sintiéndolo, vamos a poder cuidarlo. En la locución, hoy los vamos a acompañar Dio Ligüen Villanueva, Cristina Sanuesa y quien les habla, Paola Germain. En exteriores, Leandro Marván y Dio Ligüen Villanueva. En la producción, además de nosotras tres y de Leo, también están Lucía Martínez, Rocío Bahía y Antonella Canale. En la operación técnica, Stefano Sotelo Berra. Y le agradecemos a Martín Pepi Amodeo por componer la música que identifica el programa y a Damián Berniga por el diseño de la imagen. Si querés contactarte con nosotros, podés hacerlo en nuestro Facebook, Diversidad al Viento, o al mail diversidadalviento@gmail.com. Y si no tenés Facebook, si no tenés mail, como mi tío Carlos, por ejemplo, que tampoco tiene celular, te podés comunicar al teléfono de la radio, que es el 459-5190. En esta media hora entonces vamos a empezar hablando de qué significa la biodiversidad. Para eso salimos a la calle a preguntarle a los vecinos y además entrevistamos al doctor Sergio Salva, que es especialista en el tema. Estábamos armando el programa y nos preguntamos qué es la biodiversidad. Y como no se nos caía una idea, entonces yo agarré y le dije a las chicas: bueno, me voy a sacar las pantuflas, me voy a poner las zapatillas y me voy a peinar un poco, no tanto, y salí a la calle a preguntar a los vecinos sobre qué era lo que ellos entendían sobre la biodiversidad. Y ellos me respondieron esto. Lo que entiendo por biodiversidad es muchas especies en un mismo ambiente, por eso especies diversas. La biodiversidad es en todos los ambientes ecológicos, cómo funcionan de las diferentes especies, de las diferentes, el clima, eso es lo que entiendo. Por biodiversidad entiendo las diferentes especies que existen en la naturaleza. Pienso que diversidad significa la variedad de sistemas que tenemos en el universo, las especies, animales, vegetales. La biodiversidad es un conjunto de especies en distintos espacios. La biodiversidad para mí es las distintas clases de especies o distintas formas de vida. ¿Qué entendés sobre biodiversidad? Absolutamente nada. ¿Biodiversidad será eso entonces? ¿Serán las distintas plantas y animales que viven en el mundo? ¿Será como dijo uno de los vecinos, que el ambiente y el clima también tienen que ver? ¿Y nosotros? ¿Seremos parte de esta biodiversidad?
Interesantes sus preguntas, chicas, y también son muy buenas, pero ¿por qué no nos tomamos unos minutos para pensarlo? Tanto nosotras como los que nos están escuchando, así podemos reflexionar. Estás escuchando Diversidad al Viento, un espacio para reencontrarte con la naturaleza. Y después de pensar en estas preguntas, llegamos a la conclusión de que teníamos que preguntarle a alguien que trabaje en este tema, que para él esto de la biodiversidad sea algo cotidiano. Y entonces Leo entrevistó a Sergio Salva, que es biólogo, es investigador del CONICET y docente de la UNS, que hace muchos años está trabajando para la conservación de la naturaleza y que además en este momento está dirigiendo 2 proyectos, uno de voluntariado universitario y otro de extensión, que buscan promover el conocimiento, el valor de los ecosistemas naturales en la comarca serrana, en Sierra de la Ventana y en el estuario de Bahía Blanca. Vamos a escuchar qué nos dijo él sobre la biodiversidad. La diversidad biológica es la característica que tienen los distintos niveles de organización en biología, de estar formados por partes o por componentes diferentes. Cuando digo niveles de organización, me refiero a las distintas escalones de complejidad en los que está organizado todas las componentes biológicas de los ecosistemas. En general, se piensa en diversidad y se restringe ese concepto a la variedad de especies. Quiero decir, un lugar es muy diverso si hay muchas especies distintas de aves, de árboles, de plantas, de insectos, de mamíferos, pero la diversidad es muchísimo más que eso. La diversidad es la variabilidad, incluso las diferencias entre individuos de la misma especie, o inclusive también las variantes genéticas dentro de un mismo organismo. La naturaleza es variada, por eso decimos que la naturaleza es diversa. Probablemente la diversidad sea una de las características más salientes de la naturaleza tal como la conocemos. ¿Y por qué es importante conservar esta diversidad de la que nos estás hablando? De alguna manera en la diversidad está la garantía de supervivencia de la naturaleza. Los sistemas biológicos persisten a lo largo del tiempo y superan los obstáculos que les va ofreciendo el ambiente gracias a que están formados por muchas piezas y que esas piezas son distintas. Si nos imaginamos, por ejemplo, un bosque en el que tenemos 10, 20 o 30 especies distintas de árboles, cada una de esas especies de árboles seguramente ha desarrollado estrategias de supervivencia diferentes. Quiero decir, aprovechan los recursos, el agua, los nutrientes del suelo, la luz solar de distintas maneras, se relacionan con los insectos, con los herbívoros, con otras plantas de formas diferentes. Dentro de cada una de esas especies también, cada uno de los individuos es distinto a todos los demás. Imaginemos, por ejemplo, que ese paisaje atraviesa un cambio en el clima se hace más seco, o se hace más frío, o se hace más cálido, o lo que fuera. Probablemente no todas las especies y no todos los individuos dentro de cada especie estén igualmente preparados para sobrevivir a ese cambio. Pero justamente el hecho de estar el bosque compuesto por muchos organismos distintos, pertenecientes a diversas especies, garantiza que alguna de ellas pueda persistir. Así, el bosque puede perder alguna de sus piezas, pero el bosque como sistema persiste. Cuando los humanos simplificamos los ecosistemas, que es algo que hacemos con frecuencia en todo el planeta, cuando cambiamos un bosque por una plantación, por ejemplo, de pinos o de eucaliptos, o cuando cambiamos una pradera con muchas especies distintas de hierbas y de pastos por lo que llamamos un monocultivo, quiero decir el cultivo de una sola especie, lo que hacemos es simplificar al extremo el ecosistema. Reemplazamos muchas especies por una sola, pero además esa única especie en general está formada por individuos que son muy semejantes, si no idénticos, en términos genéticos entre sí. Si uno de esos individuos es sensible a un cambio ambiental, todos lo son. Y entonces ese ecosistema simplificado, que
creado por las actividades humanas, se vuelven muchísimo más vulnerables a cualquier cambio ambiental. Ya no tenemos ese banco de datos que representa la diversidad biológica con una variedad de estrategias de supervivencia, sino que tenemos una versión tremendamente simplificada que no tiene las mismas chances de persistir que la que tenía el sistema original. Escuchamos a Sergio Salva, que nos habló acerca de qué es la biodiversidad y su importancia. Y lo que podemos resumir entonces es que la biodiversidad no es solamente las distintas especies de plantas o animales que viven en el planeta, sino también la variedad que existe entre los organismos de cada especie y a la vez la interacción que hay entre estos distintos organismos y el ambiente. Y algo importante para resaltar, chicas, es que esa diversidad es la garantía de supervivencia de la naturaleza, porque le va a permitir adaptarse a los distintos cambios que vayan ocurriendo en el ambiente. Muy interesante, Dio. Y pensando en esto de los ambientes y la biodiversidad en nuestra zona, me preguntaba, ¿cómo habrá sido la mirada de los primeros naturalistas que recorrieron el lugar? Y se me ocurrió es que escuchemos algunos de los relatos de Darwin. Darwin fue uno de los primeros naturalistas que visitó nuestra zona. Y mientras él estaba aquí en Bahía Blanca, lo que antes era el Fortín, viajaba seguidamente hasta la costa, donde hoy es Punta Alta, esperando que llegara su barco. Y en esas caminatas recorría el paisaje. Y uno de los paisajes que él describió fueron los cangrejales, nuestros conocidos cangrejales. Escuchemos a ver qué decía Darwin. El agua está cortada por numerosos diques de barro, que los habitantes denominan cangrejales, a causa de la considerable cantidad de pequeños cangrejos que viven en ellos. Ese barro es de tal blandura que se hace imposible caminar por el mismo, ni siquiera dar algunos pasos. La mayor parte de esos diques están cubiertos de juncos muy largos, de los que solo se ve la punta durante la marea alta. Y en esta espera, mientras Darwin esperaba su barco, finalmente el 24 de agosto de 1833 llegó. El barco estaba dirigido por el capitán Fitzroy, quien en ese momento decidió seguir la navegación hacia el Río de la Plata. Pero Darwin no quiso navegar. Esta vez decidió volver hacia el Río de la Plata por tierra. Y para ello decidió tener la compañía de un gaucho, que le hizo de guía en tremenda travesía. Pero antes de partir, se dio cuenta de que algo estaba cambiando en ese ambiente que él conocía como tan seco y tan desértico, y era que estaba llegando la primavera. Veamos qué decía Darwin en ese momento. Acederas, rosáceas, guisantes silvestres, enoteras y geranios se cubrieron de flores que esmaltaron la llanura. Las aves empezaron a poner. Numerosos insectos lamelicornios y heterómeros, estos últimos notables por su cuerpo tan profundamente esculpido, se arrastraban lentamente por el suelo, en tanto que la tribu de los lagartos, habituales habitantes de los terrenos arenosos, se lanzaban en todas direcciones. Y ahora vamos a seguir escuchando a Sergio Salva, esta vez hablándonos sobre la importancia de la biodiversidad desde la mirada del hombre. La diversidad biológica, además de ser una característica admirable del planeta, es una fuente de recursos y de servicios sobre los que se apoyan las actividades humanas. Nosotros dependemos de esa diversidad. Dependemos de esa diversidad para la obtención de bienes de consumo, desde lo que comemos hasta las medicinas, los insumos de la industria, las fibras, el combustible vegetal en forma de leña, la madera que usamos para la construcción. Muchas de las especies de las que nos servimos son especies cultivadas, pero todas ellas alguna vez fueron especies silvestres. Nosotros hablamos de productores agrícolas, por ejemplo. En realidad, los productores son personas, los agricultores son personas que aprovechan los mecanismos por los cuales la diversidad biológica ha conseguido transformar energía solar en energía química, en tejidos y en insumos que nosotros podemos utilizar. Pero todavía y aún en un mundo tecnificado dependemos de manera directa de esos recursos que nos brinda la naturaleza.
Está lo que consumimos directamente, que es lo que llamamos bienes o recursos, y está además la capacidad de los ecosistemas de sostener otras actividades humanas. Mucha de la diversidad biológica está implicada, por ejemplo, en el mantenimiento de la fertilidad de los suelos, los microorganismos que viven en el suelo y los pequeños artrópodos, los pequeños insectos que viven en los suelos, son responsables de triturar y descomponer la materia orgánica, los restos de las plantas y de los animales, y volver a cerrar el ciclo de los nutrientes del suelo, de los cuales depende su fertilidad. Si no fuera por esos organismos pequeños a muy pequeños, algunos microscópicos, el suelo no recuperaría la riqueza de la que dependen las cosechas después de cada intervención humana. Ese es un ejemplo, pero además la diversidad biológica está involucrada en la polinización de los cultivos. Enormes cantidades de insectos se ocupan de llevar el polen de una flor a otra, y muchas de nuestras cosechas dependen de ese trabajo. Por supuesto que no lo hacen en ningún plan altruista o de tratar de beneficiar a nuestra especie, sino que buscan su propia supervivencia, las recompensas que las plantas les ofrecen en forma de néctar o de tejidos que sirven para alimentarse. Lo mismo una cantidad de especies actúan como depredadores de otras que son perjudiciales para los cultivos o distintas actividades económicas humanas, y a pesar de que no las consumamos de manera directa, nos están brindando un servicio. Cuando ese servicio es gratuito de alguna manera, no tenemos que pagar por eso, pero cuando ese servicio empieza a fallar, ahí nos damos cuenta de cuánto nos estábamos ahorrando al mantener esa diversidad biológica. En América Central, por ejemplo, cada vez más se está promoviendo el cultivo de distintas plantas productivas, como el cacao, o el café, o la mandioca, el maíz, debajo del cobijo de los árboles de la selva. En vez de talar la selva y cultivar a pleno sol, se cultiva bajo la sombra. La sombra tiene distintos efectos, pero uno de los efectos más importantes es que el mantener esa estructura más o menos original del ecosistema permite generar cultivos, pero al mismo tiempo conservar la diversidad biológica que actúa como una fuente de servicios ecosistémicos. Por ejemplo, una variedad de aves y de arañas que viven en esos ecosistemas más complejos se ocupan de mantener las plagas en niveles bajos y entonces garantizar el éxito de las cosechas sin que tengamos que suplementar la actividad productiva con mayores cantidades de pesticidas. De alguna manera, la diversidad biológica es un sistema de amortiguación y es un sistema, como decíamos al comienzo, es un sistema que aumenta las chances de mantenimiento de los ecosistemas a largo plazo. Y reflexionando sobre esto que nos contó Sergio y poniendo la mirada en nuestra zona, podemos pensar en ejemplos referidos a estos servicios ecológicos que él nos contó y que nos regala la naturaleza. Acá a poquitos metros tenemos nuestro humedal, el estuario, donde podemos encontrar una planta que es un pasto, que se llama espartina o espartillo, que es un pasto alto, puede medir hasta 1 metro, 1,5 metros, y que cubre toda la superficie de la costa del estuario, canales, islas también. Y lo que hace ese pasto es proteger la costa de la fuerza de las olas del mar. Entonces, gracias a que existen estas espartinas, evitamos inundaciones y evitamos que se desgaste o que se pierda el suelo. Pero Pau, tampoco nos tenemos que ir tan lejos. Un claro ejemplo, pero clarísimo ejemplo, es el agua. El agua que llega a nuestras casas. Esa es que agarramos y abrimos la canilla y sale agua potable. Eso es lo que nos dice APSA. Ese agua, les voy a comentar, chicas, para ver, por las dudas de que ustedes no sepan, viene del dique Paso de las Piedras, que se alimenta del río Sauce Grande, que baja de las sierras y para que estos ríos y arroyos tengan agua todo el año. Los pastizales tienen un rol fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Los pastos de las sierras tienen un sistema de raíces que funcionan como una esponja gigante. Entonces, cuando llueve, el agua queda guardada en esa esponja, que poco a poco va convidando a la vez agua a los ríos y arroyos. Si no tuviéramos estos pastizales en las cuencas, chicas, el agua se evaporaría enseguida y bajaría por las pendientes erosionando el suelo.
Exactamente, Dio. Y esos son solamente 2 ejemplos de cómo la naturaleza gratuitamente nos da estos servicios. Y nosotros, como parte de la naturaleza, tenemos entonces que cuidarlos. Y ahora vamos a escuchar la última parte de la entrevista a Sergio Salva. Por último también, ¿a dónde uno debería, o sea, si es necesario, escaparse para buscar esta diversidad, esta riqueza de especies y de ambientes que vos nombrás? ¿Dónde uno tendría que ir a buscarla? La diversidad biológica, por suerte, es muy democrática y está en todos lados. Es más, para ver diversidad biológica puedes caminar un rato por el centro de la ciudad y empezar a mirar la cara de la gente y te vas a dar cuenta que en la cara de las personas está escrita la historia genética de nuestra especie. Están escritas muchas cosas, las expresiones, la cultura también, pero nosotros somos parte de ese río de genes que viene desde los primeros organismos que aparecieron hace miles de millones de años sobre este planeta y que van encontrando distintos cauces para aprovechar de la mejor manera posible, de la forma más eficiente que pueden, los recursos que les ofrece la Tierra. La diversidad biológica está en todos lados, está en la plaza, está en el jardín de tu casa, está, como te digo, en tus manos, en tu propia cara, en la cara de la gente que te rodea. Somos parte de la diversidad, somos un resultado del proceso que generó los peces de los océanos, los árboles de la selva tropical y los corales de los arrecifes en el Caribe. La diversidad está en todos lados, la diversidad es increíble, la variedad de formas y de estrategias nos fascina, en particular a los biólogos que tenemos la suerte y la oportunidad de estudiarla en un detalle quizá un poco más íntimo, pero es una fuente de inspiración y de maravilla que está presente, por ejemplo, en toda la composición artística a lo largo de la historia de la humanidad. La diversidad se ve a través de la ventana, no hay que subirse a un avión o irse demasiado lejos para verla. Y por ahí la última, ya saliéndome del libreto, que por ahí está bueno, todo eso que nos contás también es en parte producto de toda la formación que tuviste como biólogo a lo largo de toda tu carrera, pero ¿en qué momento por ahí empieza a nacer en vos, a surgir esta fascinación, ese descubrimiento por la diversidad que te lleva también a dedicarte a la biología? Yo creo que decidí que iba a estudiar biología cuando tenía 6 o 7 años, o sea, debe ser en algún momento por ahí. Pero supe lo que era la biología cuando entré a la universidad. En realidad mi atracción, yo nací en una ciudad más chica, nací en Viedma, al lado del Río Negro, y lo que a mí me atraía era la naturaleza como un patio de juegos, digamos, como un lugar donde pasaban cosas increíbles y como una escenografía que me proponía descubrimientos y desafíos, que tenía mucho más que ver con el juego que con el conocimiento. Y cuando pienso un poco en eso, me doy cuenta que en realidad en ese punto también están los lazos de mi propia existencia como parte de este proceso de diversidad. Quiero decir, cuando uno piensa en sí mismo, piensa en sus ojos, en sus manos, en sus pies, nosotros somos fruto del mismo proceso que generó el resto de los organismos. Mis manos no fueron seleccionadas para escribir en un teclado, ni mis ojos para mirar en las pantallas de la computadora, sino para conseguir mi sustento y sobrevivir en la naturaleza. De chico la naturaleza era el lugar que más me gustaba para jugar, y de grande también. Entonces cuando de vez en cuando tengo la oportunidad de volver al campo, postergando alguna reunión o alguna de las cosas que se roban el tiempo de uno en la universidad, reconozco el por qué estudié biología, me reconozco a mí mismo en la naturaleza y vuelvo a tener esa sensación que me hizo querer saber más sobre lo que encontraba, querer seguir caminando, caminar una playa y caminar y ver una punta y decir, voy a ver qué hay detrás de esa punta, y pasar de esa punta aparecía otra punta y decir, voy a ver qué hay detrás de esa punta. Entonces esa cercanía con la naturaleza, que no es de los biólogos, está grabada en los genes de todos nosotros, así que hacen falta son oportunidades para reencontrarse con eso. Reencontrándonos con la naturaleza, nos encontramos con nosotros. Y después de escuchar a Sergio,
Te invitamos a que salgas a buscar la biodiversidad, a sentirla, en los rostros de las personas, en las plantas, en los animales, en la tierra, en el aire. Y si te animás, podés escribir un haiku. Cris, ¿nos contás qué es un haiku? Sí, cómo no. Un haiku es una forma de poesía tradicional japonesa que consiste en un poema breve, muy breve. Generalmente está formado por 3 versos y cada verso tiene 5, el primer verso 5, el segundo 7 y el último 5 sílabas. La poética del haiku generalmente se basa en el asombro, en el arrobo que nos produce la naturaleza. Entonces estos poetas lo que hacían eran transmitir en ese pequeño poema las sensaciones que le brindaba la naturaleza. Y podemos leer 3 ejemplitos de estos bellos poetas. Hoy el rocío borra lo que escribí en mi sombrero. Otro. Luna de agosto, hasta el portón irrumpe la marejada. Un viejo estanque, se zambulle una rana, ruido de agua. Es algo interesante lo de haiku, Y no sé ustedes, chicas, pero a mí me encantó el programa. Hablar sobre la biodiversidad también es re importante porque es algo que lo vemos cotidianamente, es lo que decía Sergio. Así que yo los invito, a los que nos están escuchando, como también a ustedes, chicas, a encontrarnos la semana que viene. Así vamos a ver si alguien nos mandó algunos haikus que los pueden escribir y mandarlo al Facebook, que es Diversidad al Viento, o al mail, que es diversidadalviento, todo junto, @gmail.com, para leerlos el próximo programa. Y por último, y para cerrar, como regalo para nuestros oyentes, elegimos un poema de Humberto Maturana, que era un biólogo y epistemólogo chileno. Somos como somos en congruencia con nuestro medio. Y nuestro medio es como es en congruencia con nosotros. Cuando esta congruencia se pierde, no somos. Colgamos nuestro programa en un panadero, para el que el viento se lo lleve.